Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por por apoyar apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia personal de las personas entrevistadas y de Maizoreando, y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto del Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Bienvenidos una vez más a Maizoreando. Otro sábado seguimos con nuestro Maizoreando con los oyentes, la segunda Parte parte. 2. Eso. Bueno, interesante pregunta para todas aquellas personas que quieran ir a Mysore. ¿Cuál es el proceso para ir a Mysore a estudiar con Guruji? Por cierto, antes de empezar voy a decir que acabo de comprar mi entrada para ir a Madrid. ¡Bien! Con Sharati. Así que súper Quedan emocionada. pocas entradas. Sí, y entonces uniéndolo un poco a esto, es que es una emoción, ¿no? Lo de ir ahí a practicar con Sharat, que la verdad que está guay. Entonces el proceso, Vivi, de... Para ir a practicar a Mysore, lo primero que tienes que hacer es practicar 3 meses con un profesor autorizado de forma presencial. Exacto. Porque cuando sale en la convocatoria, la fecha de aplicación tiene los maestros autorizados, recibimos un email con un código en el cual creo que le tenemos que dar a los alumnos para que ellos lo introduzcan en el formulario, no sé, porque bueno, han habido un par de... Cada vez está diferente, pero bueno, de alguna forma ese maestro que tú tienes tiene que autorizarte. Como recomendarte. Eso, autorizarte, no, recomendarte Sí. diciendo que es tu maestro y entonces recibimos como un OTP, ¿no? Un código exacto. para... Como para una eso. confirmación de que es como de alguna forma como una especie de control de confirmar que tú tienes un maestro, ¿no? Sí. Autorizado. Sí. Y entonces así a mí, la última vez a mí, y luego Griselda cuando me autorizó me puso como una... Autorizó, yo estaba con la autorizadora. Sí. Cuando me recomendó pues como que escribiera unas palabras y tal, y Sí. estaba bonito, me gustó. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más requisitos? Porque no es requisito, que también lo quería decir, como que no hace falta que hagas toda la primera serie ni nada, ¿no? Como que... Lo único es haber practicado con Eso. un profesor autorizado durante 2 o 3 meses de forma presencial y tradicional. O sea, lo que se entiende de forma tradicional, esta práctica se practica 5 a 6 días a la semana, descansando un día, que normalmente es el sábado o el domingo, y los días de luna. Entonces, practicar 2 veces a la semana con un profesor autorizado durante 3 meses no equivale. ¿Ah, no? No, porque tú vas a ir a No Mysore y sabía. vas a practicar 6 días a la semana, te vas a quedar hecho polvo. Ya, totalmente. Pero que no había pensado en eso, no sabía que podía Hombre, no considerar... está dicho, pero Sí. cuando se refiere a practicar con un profesor autorizado, el método de Ashtanga Vale. Yoga tradicional son 5 a 6 días a la semana. Claro, es lógico.
Sí. Yo como ya lo Además hacía, como si que ni me lo claro, planteé. porque si no tú vas a Mysore y tú no aguantas a practicar 5 o 6 días a la semana, Total. que de hecho pasa. Claro, es que Y luego Sara te dice, Es curioso porque no había caído en eso. ¿dónde estabas? Sí. Totalmente. Bueno, pasamos a la pregunta. siguiente. Cuando pasas a segunda serie, ¿dejas de practicar la primera o haces las 2 cada día? Sí, bueno, claro, esto hasta que no te llega el momento no sueles ni caer en la cuenta, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es ir añadiendo posturas de segunda serie. O sea, una vez tú acabas primera serie, empiezas a hacer los dropbacks, ¿no? Una vez tienes los dropbacks, que es como un requisito. Una vez te levantas de los dropbacks. Exacto. Que yo decía, bueno, yo el dropping back, irme para atrás lo hago. Claro. Pero te faltaba Me faltaba el volver, entonces Claro. realmente es el coming up from dropbacks, Ya. ¿no? Levantarte de los dropbacks. Ese es el requisito, no hacer los dropbacks, sino Claro. levantarte de ellos. Sí, porque además con ayuda mucha gente lo logra hacer relativamente pronto, claro, porque con ayuda puedes, pero es eso, es el hecho de hacer esos 3 dropbacks, ¿no? Y subir, bajar y subir. Sí, 3 veces. 3 veces. Y entonces ahí ya se empieza a trabajar la segunda serie, o se empieza a Se añadir empieza con Payasana. con Payasana, que es la primera postura de la segunda serie. Y ahí se va añadiendo posturas. Una vez completada Payasana, que Sí, tampoco bueno, es como fácil. siempre, exacto, como que sí, porque Payasana, para quien no Entonces, la haya ya hecho, llegué a es una segunda bofetada. Sí. No sé cuánto tiempo estuve en Payasana. Bueno, menos de lo que me esperaba, Sí. pero sí, por lo menos un año y pico. Yo no sé cuánto tiempo, pero también es una postura que me costó. Sí. Sí, y me sigue costando. Sí. Es que, y de hecho, es de esa postura. Hace poco se desapareció, o sea, no me salía y estuve después a la vuelta Me acuerdo, de Mysore, sí. ¿te acuerdas? Y no sé qué me pasaba, que no me salía, luego ya reapareció con la ayuda también de algunos tips de Griselda, pero vamos, que sí que es difícil y es en plan... Tranquilito, acabas de acabar segunda, para mí, ¿no? Sí, sí. Acabas de acabar primera, estás aquí con el ego arriba y pasa a segunda y te pasa a quedas dando segunda un que bofetón. es un subidón, pum, bofetada, ego para abajo y pégate ahí un tiempecito ahí humilde. Sí. Así por lo menos fue mi experiencia, ¿no? Sí, total. Y nada, entonces luego como que se van añadiendo posturas de segunda y es una época bastante... desafiante para el practicante porque Se alarga mucho se alarga la la práctica. práctica mucho, es cansado y difícil, ¿no? Y tal, y aparte como que empieza como una secuencia de extensiones que ya a veces hemos hablado de esa secuencia para prepararte para Kapotasana, por lo menos para mí es así, y todas esas posturas son intensitas y cuando ya encima llegas a Kapotasana, que suele costar, no a todo el mundo, bueno, Sí. suele costar, pues la verdad que tal. Entonces, claro, la práctica se va alargando hasta que llegas a un momento de la práctica en el que se hace lo que se llama el half split, ¿no? Sí, que es lo que o estás sea, haciendo tú, ¿no? Además ahora, ¿no? Sí. O sea que, para responder a tu pregunta, lo primero, o sea, cuando empiezas con segunda serie, ¿haces primera serie? Sí, haces primera serie y vas añadiendo posturas de segunda serie hasta llegar a más o menos la mitad. Yo creo que es una tercera parte, no es la mitad. Porque Bueno, es enorme, ¿eh? A ver. Pero no es la mitad, yo creo que es Pincha Karandavasana, creo, de Sí. segunda. Bueno, pues llegas hasta Ekapada. Exacto. Son como unas 13 posturas, yo las conté hace poco. Me parece que son unas 13 posturas, o sea que haces todas las posturas de la primera serie más todas esas 12 posturas hasta que llegas a Ekapada, que ahí se hace el half split. O sea, una vez llegas a Ekapada, que es la pierna detrás de la cabeza en un lado, viñasa y en el otro lado, ahí se hace el half split, que es... Half split es que la primera serie la dividimos como en 2 mitades, ¿no? Y tenemos la primera mitad la tenemos hasta Navasana y la segunda mitad a partir de Navasana, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí, claro, es importante, cobra como más importancia de repente la estructura de la serie de Ashtanga, ¿no? Entonces, porque la estructura es la parte de las posturas fundamentales. Y luego entramos en las partes que es la primera serie, que realmente la primera serie empieza con Utthita Hasta Padangustasana, Sí. ¿no? Entonces, es como que tú haces todas las posturas fundamentales
y continúas hasta Navasana, y eso como sería en la primera serie como toda la vida, ¿no? Haces hasta Navasana, y en Navasana, en vez de seguir a Bhujapadasana, vas a Pachasana. Entonces ese sería un día de tu semana, ¿no? Como que, digamos, ese half split sería la primera mitad de la primera serie y la parte de la segunda serie hasta Ekapada. Cuando llegas a Ekapada, pasas a los dropbacks, Sí. a los puentes, a los dropbacks y luego ya a la secuencia final. El siguiente día vas alternando, entonces el siguiente día harías harías las posturas fundamentales y Hasta Parshvottanasana. Efectivamente. No haces Utthitahasta, de Parshvottanasana directo haces un viñasa para llegar a Bhujapadasana. Exacto. Y entonces empiezas Bhujapadasana hasta Setubandhasana, que es toda la primera serie, y a partir de ahí haces la primera, o sea, la parte que tengas de segunda serie, toda la parte que a de mí Ekapada. esa parte me mata. Claro, porque Cuando vas directo a Bhujapadasana todavía, pero luego llega a Supta Kurmasana Estás muy y todo, frío. estoy muy fría. Sí, esa parte, yo las primeras veces, ¿te acuerdas Sí, que lo hablábamos? sí. Me dolía la espalda un montón, yo decía que no puede ser. Entonces, bueno, pedí un par de consejitos y me aconsejaron estirar un poquito las caderas, abrir un poco la cadera antes de empezar a practicar. Y de eso me ayuda un montón. y luego ya te vas acostumbrando. Yo, por ejemplo, que nunca hice estiramientos ni Ya. nada, y luego como que los primeros días me costó un poco, pero después te acostumbras, ¿sabes? Como que ya tu cuerpo lo acepta más, ¿sabes? Yo creo que es como, Sí. como un hábito también, no sé. Y también es verdad que cuando ya estás en Ekapada, que estás trabajando más la cadera, yo creo que también Claro. ya empieza a haber como una mayor apertura, ¿no? Y bueno, entonces ese es el famoso half split, que además es una cosa innovadora que ha introducido Sharat, Para ¿no? que no se, porque antes se hacía todo. Imagínense. Toda primera serie hasta llegar a Pincha A era. Pincha, sí. Bueno, imagínate, creo un que antes montón. era más tarde, creo que era Karandavasana. Mira, No estoy pues segura, todavía. pero creo que lo de Pincha es relativamente nuevo. Sí, Sí. pues súper largo. Te pegas 2 horas y media practicando. Imagínate, entonces esto es como una adaptación a la vida moderna, ¿no? Sí. Que tenemos, pues, no tenemos tanto de los tiempo. buenos, ¿no? de los cambios eso Positivos. que se han introducido para poder hacer esta práctica más sostenible. Exactamente. Y bueno, luego ya cuando llegas a Pincha, Mayurasana, entonces ahí haces el split completo, que se llama, que entonces ya ahí dejas primera serie para los viernes en la guiada y haces O segunda cuando serie. hagan la guiada, porque no todo el mundo hace guiada los viernes. Bueno, exacto, Tradicionalmente o sea, según Sharat son Viernes los o sábado, sábados. sí, sí, exacto. Pero bueno, el día de la semana que se haga Sí. primera serie, pues entonces ese es tu día de primera serie y el resto ya pasas a hacer segunda serie. Y entonces, hombre, a no ser que bueno, que necesites hacer primera serie por cualquier situación. Sí, pero ya no se haría split. Exacto. Si ya harías decides directamente. hacer primera serie, haces primera serie, o si no, segunda serie, pero no haces mitad y mitad, eso ya se acabó. Exacto, y eso ya como que pasó a la historia. Era como una época de transición. Una Y- época de transición que puede ser muy larga. Que puede ser muy larga y muy pesada, la verdad que la gente que está Porque, es admirable. porque luego te cortan la práctica, o sea, cuando se hace el half split, se corta la práctica un poco, pero sigue siendo súper larga. Sigue siendo súper larga. Yo sí. digo, pero Sí. sigo tardando un montón. Sí, de hecho- Sobre todo el día que hacen la primera parte. Sí, claro, porque las posturas de la primera parte con tanto viñas en medio, de lado a lado, Sí, ¿no? Se hace porque la bastante... segunda parte se hace en 10 minutos, Sí, 10, exacto. 15 minutos. Y nada, y entonces luego ya, ¿cómo sigue a partir de ahí? Pues ni idea, porque no ha llegado, pero es parecido. Claro. Es parecido, simplemente se le va asignando como un día, me parece que es un día vas haciendo como, si por ejemplo empiezas tercera, pues también lo mismo, vas añadiendo posturas de tercera hasta Bueno, llegar pero un como momento, eso pero ya no bueno. nos preguntaron, no Sí, hace- por eso, y pero no lo sabemos, no tenemos no lo- experiencia en no lo eso. sabemos exactamente, pero Sí. más o menos. Y bueno, Sí. esa sería la forma, esperamos haberte resuelto la duda. De todas formas, yo creo que una vez empieces a practicar segunda, es importante que tengas un maestro, y un maestro te va a decir lo que tienes que hacer. ¿no? Exacto, sí. O sea, si no tienes maestro y vas a empezar segunda, necesitas maestro. Porque Sí. segunda, o sea, si a primera, vamos, pero Sí, seguro. alguien que te guíe y esto que nosotros te estamos contando, pues supongo que es una curiosidad más que Claro. una necesidad, pero cuando se vuelva una necesidad, tu maestro es quien te va a guiar. Claro, exacto. Ujú. Bueno, Sí. Siguiente pregunta. ¿Un ashtangi debe ser vegano?
Yo tengo la respuesta clara. Dila. No. No. Tener, no, claro. Obligación en yoga, no. No. No, Me luego parece... ahí entran las morales y éticas de cada persona y sus creencias y cómo se siente bien y sí. Sí, la palabra deber implica una obligación, ¿no? No hay obligación. No es una obligación. Lo que sí hay es, para mí, ¿no? Mi manera de pensar es que yo creo que esta práctica naturalmente te hace ser consciente de las cosas, ¿no? Y te digamos que te instruye o te enseña el respeto. Uno de los principios también, ¿no? que dicen los Yoga Sutras es ahimsa, no violencia. Entonces siempre se van a intentar tomar decisiones lo más acorde posible a eso. Pero luego también es verdad que yo entiendo, ¿no? Pues que estas cosas no son sencillas, tenemos una cultura, vivimos en una sociedad, entonces no podemos como ser... Quizás no todo el mundo lo puede hacer porque a veces es un poco radical, ¿no? Te sientes un poco radical, un poco... Bueno, pues es que cada persona tiene una circunstancia diferente, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que esto es algo pues personal, como decía Vivi, sí. Cada uno creo que es cada uno tiene que también experimentar y ver lo que se siente bien. Yo, por ejemplo, te puedo contar mi experiencia. Mi experiencia fue que en la universidad me hice vegetariana, no tiene nada que ver con lo que quisiera el yoga, precisamente por principios éticos. Uh-huh. Y porque no sentía que me sentara bien la carne y decidí ser vegetariana y en aquella época no conocía a mucha gente, la verdad. Y luego cuando empecé a hacer yoga, pues me di cuenta de otras cosas que ya no tienen que ver con comer o no comer animales, pero que creo que eran llevar más conciencia a mi alimentación, pues también creo que tiene mucho que ver, que también lo hablábamos nosotras, el respeto al medio ambiente, que también creo que forma parte de alguna forma del veganismo y también de ser consciente en el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, y luego por otro lado, otra cosa que también me dio que pensar la pregunta fue que tú puedes ser vegano, ¿sabes? Y no ser yoga. Y no ser coherente también con los principios del yoga, porque puedes no comer carne, pero puedes ser muy, muy violento en otros aspectos de tu vida. Claro. Contigo mismo también. En la práctica. En la práctica y también incluso con la alimentación, porque si comes vegano y te llenas de ultraprocesados, o sea, comes un montón de ultraprocesados, comes cosas transgénicas, ¿no? Porque hay soja transgénica, hay, no sé, como plástico, ¿no? Es que todo es dependiendo del punto de vista. Y bueno, vegano, por ejemplo, Sharat no es vegano. No, o sea, vegetariano, pero en India se toma leche, sí. ¿no? Huevos no comen. No, ellos no comen huevos. Pero sí toma leche. Uh-huh. Y... ¿No comen huevos? No, Sharat no. Ah, no sabía. No. Uh-huh. No, porque dice que esos van a ser pollitos. Claro. Pero bueno, o sea que vegano tampoco es, pero que tienen un amor hacia los animales muy claro, ¿no? Sí. Y totalmente. Claro, y luego tú decidí, o sea, yo creo que lo importante es que seamos conscientes y tengamos la información de dónde proviene lo que estoy comiendo, ¿no? Yo como intentar comer de cercanía, ¿no? Kilómetro cero, sí. Lo más respetuoso posible. Sí, pues y eso. Yo soy vegana. Uh-huh. No hace tanto. He pasado por todas las épocas. Llevo siendo vegetariana desde que empecé a practicar, 10 años. Luego he tenido alguna época en la que sí he vuelto a comer un poco de pescado. Uh-huh. Pero ahora pues soy vegana, estoy comiendo muy natural y me sienta súper bien. Sí. Pero también te puedo decir que como experiencia mi familia tenía una finca de carne de animales, vendían carne ecológica en Alemania hace pues más de 30 años. Y mi padre me contaba que cuando él llevaba a sus cerdos al matadero, le decía al carnicero, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El matador, no sé, que pues matara a sus animales primero, porque se había dado cuenta de que cuando no eran los primeros se asustaban, escuchaban cómo mataban a los otros animales. Y aquí hay que poner un disclaimer a lo mejor y de que vamos a hablar de algo un poco sensible. Uh-huh. Y se contraían y la carne se quedaba aguada.
Wow. Entonces, bueno. Qué penita. Sí. Total, yo además, y luego tú diciendo eso, perdona, me di cuenta ahora de que no había dicho. O sea, yo por ejemplo, me considero vegetariana porque siempre me puse esa etiqueta, pero ahora no me gustan las etiquetas. Ahora yo considero que tengo una alimentación basada en plantas, ¿sabes? Así me siento como más coherente. Y luego, vegano o no vegano, me parece, no sé, como que no me representa eso, ¿sabes? Sí. Y después, ¿cómo que soy vegano? Porque yo como muy puntualmente queso y huevos y eso, ahora también, porque bueno, Vivi y yo este tema es hemos algo... hecho un cambio de alimentación. Exacto, que estamos como a la par, ¿no? Sí. Y entonces la verdad que estamos súper contentas con esto, que además tenemos una sorpresa al respecto. Sí, no muy tarde en un par de semanas vamos a entrevistar a mi nutricionista, que también es una amiga de Merce. Que fuimos juntas al instituto. Y se ha prestado, pues, honrada, ¿cómo se dice? Generosamente, sí, altruistamente. Sí, para informar a todos nuestros oyentes de esta alimentación vida que ella experimenta desde que nació. Sí. Y yo creo que la historia de ella nos va a impactar. Sí. Yo no la recuerdo muy bien, pero yo creo que... Es un podcast diferente, no habla de experiencia de yoga, pero en algo que yo creo que todos nos preguntamos, sobre todo cuando practicamos yoga, cómo alimentarnos mejor, cómo tener más energía, y yo ahí sí puedo hablar de mi propia experiencia, porque llevo un tiempo pues con ella y he notado un cambio increíble en mi vida, y la verdad es que se lo estoy recomendando a todo el mundo, porque claro, cuando es como la práctica de yoga, cuando algo te hace bien, quieres que todo el mundo lo haga, y bueno, ya por lo menos que tengan la información y luego decidan por sí solos, ¿no? Total. Y luego como todo es experimentar, ¿no? Porque sí, a mí... Pero por lo menos tener la información, porque hay tanta desinformación. Eso, ¿sabes? Y como encontrar algo que sea coherente o que a ti te vaya bien con lo que tú crees y sientes, ¿no? Porque también a mí lo que me ha pasado es como que llevaba mucho tiempo escuchando una serie de cosas de como que la proteína, no sé qué. Sí. Y como una serie, como ella hizo un directo, que lo pueden buscar, ya les diremos y tal, bueno, y entonces desmitificaba muchas cosas de que están de moda ahora. La dieta keto. Sí, y a mí me encantó porque yo caí un poco en algunas trampas de eso, ¿no? Las tendencias. Y no me estaba sentando bien, ¿sabes? Sí. Y ahora que he hecho estos cambios, me siento muchísimo más limpia, que toque el micrófono, muchísimo más limpia, más deshinchada, la energía, sobre todo lo importante es eso, levantarte por la mañana y sentirte con energía para practicar y para todo. Sí. Y acabar el día también así. Sí. Entonces, nada, este tema está muy guay y ya seguiremos profundizando. Antes de que la entrevistemos, vamos a poner una cajetilla con preguntas para que ustedes puedan preguntar, hacer esas preguntas que a ustedes les gustaría saber. Claro. ¿Vale? Venga. Bueno, vayamos a la siguiente. Sí. A ver, nos quedan unas poquitas. Bueno, aquí nos preguntan, nos dicen que cada vez que hace esta chica, cada vez que hace su práctica completa en la sala, al otro día le duele todo el cuerpo. ¿Eso es normal? Parece ser que va a la sala 4 veces a la semana y hace la primera serie completa, y en casa trata de hacerlo, pero no lo hace todo, ¿no? Sí. Sí, como que está dolor. Yo entiendo que es que la verdad que esta pregunta me cuesta porque no termino. O sea, a ver, entiendo que le duela todo porque cuando uno practica con intensidad te duele todo. De hecho, por ejemplo, cuando hacemos lo que hablábamos antes, o por ejemplo una guiada de un viernes, al día siguiente de repente te puedes notar agujetas porque... Bueno, agujetas... Yo agujetas me noto bastantes veces. Por eso, pero como que me duele el cuerpo, eso lo vivo en Mysore. Claro. Cuando vas a Mysore y practicas con esa intensidad, con esa energía, yo llego a mi casa en Mysore y me vuelvo a acostar. Sí. O en un workshop, ¿no? O en un workshop. Que a lo mejor como que das más y... A mí me ha pasado últimamente en los workshops, ¿sabes? Y cuando fui a Mysore también me pasó.
Sí. Entonces, no sé, yo le diría, lo único que se me ocurre pensar es, si te duele tanto el cuerpo, a lo mejor estás haciendo demasiado para lo que tú... O estás haciendo demasiado, o no estás respirando bien, o estás haciendo muy rápido, ¿no? Claro. O tienes fuera de la práctica de yoga algo también muy intenso y entonces tu práctica igual te está... Estás requiriendo mucha energía, Sí. estás usando mucha energía en tu práctica. Entonces quizás es que aflojes un poquito. Gestiona, ¿no? Y claro, es que habría que ver cuánto, se dice que hace la primera serie completa, habría que ver cuánto tiempo tardaste en hacer la primera serie completa. Claro, ¿cuánto tiempo llevas practicando? ¿Cuánto tiempo estuviste construyendo esa primera Claro. serie? Poco a poco, postura a postura, porque si hay personas que de repente son capaces de hacer todo, o sea, bueno, no lo sé, pero es que hay maestros que te dicen, haz toda la primera serie a pesar de que no completes las posturas. Claro. Y entonces, de repente hacer toda la primera serie muy rápido, que tu cuerpo no se ha ido adaptando poco a poco, no está bueno. O sea, yo, por ejemplo, mi primera serie, a mí no me deja molida, porque yo estuve 10 años, 7 años construyendo la primera serie hasta pasar a la segunda, y muy poco a poco he ido añadiendo segunda. A veces también yo creo que con el tema este de completar, ¿no? De las posturas, completarlo todo y tal, a veces nos podemos perder en ese objetivo, en ese resultado, ¿no? Y también a lo mejor cuando no llevas demasiado tiempo practicando, creo que a lo mejor como que nos podemos obsesionar un poco, pero no en mal plan, sino en plan, como que es lo que hay que hacer, ¿no? Como que yo, por ejemplo, que siempre he sido un poco cuadriculada, es como en plan, hay que hacer esto, pues yo lo hago, ¿no? Lo puedo hacer. Pero a veces, aunque lo puedas hacer, no quiere decir que sea lo que te viene bien Que en este todavía no- momento que ya o que estés estés preparado para eso. eso, porque si te estás teniendo esa consecuencia de que te duele, quizás te estás como extenuando mucho, ¿no? Y yo creo que no es bueno. Yo creo que la práctica hay que hacerla, alguna vez lo hemos hablado, no hay que hacerla todos los días al 100%. Sí. Tienes que gestionar un poquito la energía y quedarte, y más si te está pasando eso, quedarte como en un 75% a lo mejor, Sí. o algo así. Y entonces que la sensación al acabar sea de esfuerzo, pero no de subir una montaña, sí. ¿sabes? Sí, y importante el descanso. El descanso, El exacto. Shavasana al final, Sukhasana, Sí. es, pues eso, mínimo 5 minutos por cada media hora de práctica. La primera serie, si la haces fluida, dura 1 hora y 20 minutos. O sea, que 15 minutos le tienes que sumar de descanso. Mínimo. Dejar que tu cuerpo se vuelva a su sitio. Sí, porque y respirar mucho. Tienes que respirar Claro. muy bien. También puede ser eso, que a lo mejor estés como con tensión y como que hay que aprender a contraer y a relajar. Sí. Si no relajamos, esto no funciona, tiene que haber las dos partes. Y también Sí. tenemos que aprender al descanso, es fundamental, porque cuando descansamos es cuando realmente hace efecto todo lo que hacemos cuando no descansamos. Pero si no descansas, el cuerpo no se regenera y por ejemplo los músculos y todo eso crecen cuando descansas, o sea, no cuando estás haciendo el ejercicio rompe la fibra realmente. Luego cuando descansas es cuando el cuerpo empieza a hacer a raíz de lo que has trabajado. Sí, yo tengo una alumna, de hecho, y no creo que le importe que le ponga el ejemplo, que llegó a la sala, ya llevaba tiempo practicando yoga, tenía un poco de experiencia en Ashtanga, y bueno, pues cuando practicaba con una intensidad, o sea, ¿sabes? Las posturas todas poco a poco le han ido saliendo, pero siempre estaba tensa, Eso, ¿sabes? Como muy tensa, y me decía, es que Vivi, es que el día siguiente estoy súper cansada y no sé qué, y yo le dije, es que lo que tú tienes que hacer es aprender a relajarte en cada una de las posturas y guardarte la fuerza para la postura que tienes que trabajar. Claro, para el que en momento aquel concreto, entonces claro. era, yo qué sé, Supta Kurmasana o Garbha Pindasana. Guárdate la energía para el final. Entonces, cuando vino el día siguiente a clase, le digo, ahora respiras muy despacio, relajas. El cuerpo no tiene que estar en tensión. Claro. El cuerpo está activado, sí, pero no en tensión. Claro. No es como tengo que contraer todos los músculos. Claro. Y para ella fue un aprendizaje muy grande, porque Claro. ella pensaba que tenías que darlo todo. Claro, eso. ¿Sabes? Eso. Y entonces ella aprendió que para poder avanzar y mantener en esta práctica tiene que aflojar, tiene que respirar,
tiene que A mí me pasó permitirse también disfrutar eso, de la sí, práctica. eso. Y eso es lo que te iba a decir ahora, me lo acabas de quitar de la boca. Te iba a decir, a mí una cosa que me marcó fue Camino, la mujer, la exmujer de Tomás Sorso, Camino Díez, más que nada una de las pioneras, para quien no lo sepa, de la estanga en España. ¿Y en Canarias? Y en Canarias, que ella daba clase en Lanzarote. Y yo siempre quería ir, bueno, al final un verano pude ir y nada, practiqué con ella 2 días, pero cuando yo fui a practicar con ella, estaba haciendo hasta Kapotasana y llevaba con una contractura en el cuello unos días y tal, y estaba súper tensa, súper. Y entonces yo decía, es que me duele el cuello. Mira, y estuve hablando con ella un poco y tal, y ella me dijo, ¿tú disfrutas de la práctica? Sí, ¿te puedes creer que nunca me había planteado eso? Nunca. Y para mí fue la primera vez que alguien me dijo, disfruta de la práctica. Palabras mágicas, lo tengo en mi blog. y a partir de ahí siempre, muy a menudo me viene a la cabeza eso y me parece fundamental. O sea, vamos a ver, si no disfrutas de la práctica... Y además es una parte tan importante de tu vida, ¿cómo no la vas a Claro. disfrutar? Entonces, a lo mejor a esta chica habría que preguntarle, ¿tú disfrutas de la práctica? O lo ves como algo que tienes que hacer. Claro, estás tensa, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos porque tampoco te conocemos y no podemos ir mucho más allá, sí. ¿no? Bueno, tenemos una pregunta que, bueno, un poco va por esta línea. Me duele todo después de la práctica. La hernia de disco se me empeora y me bloquea. ¿Experiencia? Bueno. Esta pregunta... Yo creo que es importante que busques un maestro. Sí. Y por otro lado, afloja. Claro. Si te duele la hernia de disco, vuelve a los saludos al sol. Mira, lo de la hernia de disco realmente puede que lo que yo he visto en mi experiencia, sin ser médico ni mucho menos, pero por lo que yo veo a la gente, a veces tienes hernias y no te duelen, ni lo notas, ¿no? La hernia, si te duele la hernia, ¿no? Pues es un indicativo, pero te quiero decir que la práctica te haga daño para la hernia, no lo creo, la verdad. Quizás sea algo fuera de tu vida y que en la práctica lo que haga es hacértelo ver. Claro. Y algo luego, fuera de la práctica que estás haciendo. Por ejemplo, este profesor yoga Marc Garaux, que yo he ido a varios talleres con él se mejoró de los dolores. O sea, no digo se curó de las hernias porque eso no lo sé, pero yo creo que él incluso dice, me curé de las hernias, haciendo los puentes. Ya, es que en India, ¿sabes? Cuando tienes dolor de espalda, lo primero que te mandan son backbending. Entonces, es que luego, o sea, lo que tienes que tener cuidado es con las flexiones hacia adelante. Claro. Pero las extensiones de espalda te vienen bien en teoría. A ver, yo te digo, sin tener ni idea de tu hernia ni nada. Te digo por un poco la experiencia de llevar años con esta práctica, lo que uno va viviendo, oyendo. Sí. Y yo misma, por ejemplo, o sea, cuando practiqué al principio los dropbacks y tal, me dolía la espalda. Hasta alguna vez te planteas, ¿y tendré alguna hernia? Yo nunca me hice ninguna resonancia ni nada. Pero a día de hoy no me duele nada. Yeah. Entonces también puede ser que te esté doliendo, que tú sepas que tienes una hernia, te esté doliendo la espalda y creas que es la hernia, pero igual no es la hernia, ¿sabes? Porque a mí también me ha dolido la espalda, ¿sabes? Y sí. O sea, hasta qué punto tú sabes, o sea, no sé, habría que ir a un médico que realmente vea tal, pero también puedes confiar en la práctica. O sea, es que es difícil porque también puedes confiar en la práctica. Tienes que buscar un profesor sí. que te pueda ayudar. Alguien que te conozca, que vea cómo practicas, que pueda ver algún patrón que no te esté sirviendo. Y si donde tú estás no tienes maestro, busca a alguien donde puedas acudir de vez en cuando, ¿sabes? Vete a Madrid con José o vete con Borja. Aunque sea esporádicamente. Sí, alguien que tenga experiencia, que sabes que... O sea, experiencia, la mayoría de los profesores autorizados tienen experiencia, aunque bueno... Eso supone, ¿no? Pero vete con alguien con quien tú resuenes, pide apoyo, cuenta tu problema, pero es que nosotros aquí te podemos decir, pero hasta que no te veamos practicar... Claro, es que tendrías que ver, practicar y ver un poco tu situación, qué haces fuera de la práctica, qué haces dentro, qué has hecho, si has tenido lesiones si tienes lesiones antiguas, si esa hernia la traes, por qué la traes, si estaba bien y de repente no... Yo qué sé, es que son tantas valoraciones que hay que hacer, la verdad. Pero cuando hay dolor, vuelve a la base. Exacto, si hay dolor, es como aflojar lo que lo que dijo Vivi. Y luego ya es una cuestión también de tú ir probando, ¿no? Porque en la práctica no queremos dolor. No, el dolor. No queremos dolor. No. O sea, hay una cosa que son dolores de cuando algo está abriéndose,
de cuando algo se está moviendo a bien, molestias, pero Exacto. realmente practicar con dolor es que no se disfruta. No. Y bueno, vale que tenemos épocas en las que tenemos lesiones temporales que Sí. sabemos que van y vienen. Sí. Y son temporales, aunque a veces las temporales nos dan por un largo tiempo y nos frustramos y todo esto, pero cuando es un dolor continuo, Claro. eso no tiene que estar. Mira, yo por ejemplo cuando tenía el dolor de espalda, por arrojar un poco de luz, no sé, yo pensaba que se me iba a quedar ese dolor para toda la vida. Porque yo estuve un montón de tiempo con dolor, un montón. Y hasta que no trabajé la técnica de cómo hacer las extensiones bien, porque yo como que lo típico de que comprimía la lumbar, ¿no? Entonces también es cuestión de entender un poco cómo trabajar esas posturas, porque a lo mejor estás comprimiendo. Por eso te digo que no es algo fácil, pero No es algo fácil de... lo más fácil que te podemos decir, que seguro que no nos equivocamos, es con lo de aflojar. Entonces, Sí. no tengas, como en plan, suelta tus Vuelve a los expectativas, inicios. ¿no? Porque a lo mejor estás emocionada con la práctica, no quieres dejar de hacer ciertas posturas, lo que sea, y te está costando aceptar que estás teniendo esto. Entonces, también es importante aceptar que cuando tenemos una limitación y ser consciente de que la práctica no es hacer X postura, y un poco, que esto ya lo hemos hablado mucho en el podcast, entonces conecta más con el por qué practicas, conecta más con lo que va más allá de las posturas. Para las lesiones eso es fundamental, Sí, y yo por esta pregunta entiendo que no tiene maestro, y es que no puedo enfatizar más la importancia de tener un maestro. Exacto. De eso vamos a hablar en un podcast. Sí, vamos a hacer un episodio solo de la importancia que es tener un maestro en Ashtanga Yoga. Sabemos que hay mucha gente que por algún motivo no tiene un maestro, pero hay que buscarlo. Claro. Aunque lo veas una vez al año, como nosotros que vamos a Mysore, ¿sabes? Pero buscar a alguien que te pueda apoyar. Sí. Y bueno, y si eso ¿cómo es? Si eso implica tener que pues hacer un viaje de, pues no sé, un fin de semana al mes o una semanita cada dos meses o 3 meses, importante. Claro. Algo que te dé, sobre todo cuando practicas sola, que te dé fuerzas, que te dé un poquito de luz, un poquito de guía, profundizar. Sí, incluso a lo mejor tienes maestro o maestra, pero no, a veces no, hay maestros que no resuenan, no sé, no conectas del todo o no te entiendes por lo que estás pasando. Pues busca otro, eso es lo que te iba a decir. Busca Sí. otro, porque si no te estás sintiendo apoyado ni entendido, ¿qué haces ahí? ¿No? Sí. Si es lo único que tienes, bueno, pero busca alternativas, ¿no? Es un poco lo que se nos ocurre. Sí. Mira, ¿tenemos alguna preguntita más o ya acabamos? Hemos acabado. Vale. Bueno, así que bueno, muchas gracias por mandarnos vuestras preguntas. Sí, hemos siempre intentado es responder guay. desde lo más humilde y lo más honestas y desde nuestra propia experiencia. Vamos, yo para mí lo más importante es poder transmitir esta práctica y poder vivir mejor con ella. Entonces, cuando sobre todo estas dos últimas preguntas, dolores, cansancios a niveles extremos, no los queremos. No hacemos esta práctica para sufrir, la hacemos para vivir mejor. Entonces, tenemos que encontrar la forma de vivir mejor, y nosotros con estos episodios de preguntas que aclaramos dudas específicas, y con el podcast lo que queremos es llegar a la gente que practica Ashtanga Yoga y que en español que se sientan acompañados y que bueno, que la comunidad de Ashtanga es algo que a nosotros nos apasiona colaborar y contribuir. Sí. Y como que yo estoy un poco como un poco cansada de que se asocie tanto el Ashtanga Yoga con el sufrimiento. Sí. Como que, a ver, evidentemente vamos a sufrir porque hay desafíos. Porque hay desafíos y la vida es sufrimiento también. No sé, prefiero, la vida en sí es tiene sufrimiento. Desafíos. Y muchas veces llegamos a la práctica, creo yo,
porque estamos en busca de algo. No vamos a practicar. Pero suele ser alivio. Sí, del sufrimiento, pero exacto, ¿no? pero vamos a buscar el alivio porque estamos sufriendo, ¿no? Sí. Pero entonces estamos sufriendo porque muchas veces nos faltan herramientas en la vida para gestionar el sufrimiento, ¿no? Entonces es como, no, vete a yoga, ¿no? Porque tienes dolores, tienes algo mental, tienes lo que sea, vete a yoga, como la solución a todos los problemas. Y luego vas a yoga y te encuentras con el Ashtanga Yoga, ¿no? Que es muy desafiante a nivel físico y te vienen otro tipo de sufrimientos, entre comillas, ¿no? Pero que al final... Entonces, por eso es como no perdamos el norte, ¿no? O sea, la práctica es de una manera y tal, pero luego, jolín, tenemos que ser, como en la vida tenemos que ser eficientes, tenemos que poder ir a trabajar sin dolor. Entonces, no te dejes la vida en la práctica, ¿sabes? O sea, ¿entiendes? O sea, es que yo creo que mucha gente... Nútrete de ella. Claro, nútrete de ella, entonces coge lo bueno, o sea, dentro y con el método como es, lo puedes hacer perfectamente, o sea, es que no te tienes que machacar. Si te machacas y acabas doliéndote y acabas como que quemado y tal... Es por tus patrones, te lo estás imponiendo tú misma. Y yo soy Se habla de su propia experiencia. ¿A que sí? Porque hemos estado hablando de esto hoy y yo me he dado cuenta, ¿no? Hablando de un montón de cosas, que por eso hacemos este podcast, ¿no? Claro, porque tenemos experiencias diferentes Claro. y como, bueno, como muchos nos cuentan, se sienten identificados. Exacto, te sientes identificado porque a ti también te pasa. Entonces... También a estas personas que tienen dolores, que yo lo digo por mí, porque yo también estoy con mis cosas, plantéate tus patrones mentales, plantéate qué te ha llevado a eso, si es que estás forzando en ciertos momentos, si es que no supiste retroceder a tiempo, aflojar a tiempo, porque es muy fácil decir afloja, como hemos dicho nosotros, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Claro, es otro desafío. Soltar la práctica tampoco es fácil. No es fácil. Entonces, en ese sentido, para que sepan que lo decimos, pero sabemos que no es fácil, ¿no? Sí, yo ahí me gustaría añadir que, mira, yo les dije que yo no todos los días hago toda mi práctica, pero, o sea, lo intento porque además me gusta, pero hay días que no tengo tiempo, que me quedo media hora más en la cama porque estoy muy cansada y entonces no me da. Y entonces las personas que tienen estos dolores y no sé qué, paren un poco, hagan saludos al sol con mucha conciencia, secuencia de pie con mucha conciencia y secuencia de cierre. Todas esas posturas tienen unos beneficios para la salud increíbles. Son las posturas base por algo. Sí. Entonces, quédense con eso. Háganlo durante un tiempo y luego cuando ya se empiecen a sentir mejor, porque se van a empezar a sentir mejor, aflojando, entonces vuelvan a añadir vale mucho más la pena las posturas. Vale mucho más la pena aflojar unos días que o luego, una semana, o una semana, meses. Lo que sea, que luego las consecuencias de haber forzado. Sí. ¿Sabes? Que eso es así. Porque y luego, al final te vas a frustrar y lo peor que puede pasar es que dejes la práctica. Exacto. Y es una pena porque esta práctica tiene... Es muy completa. Y luego, mira, muchas veces yo te digo, yo ya he ido a... No muchos, porque yo no soy muy de ir a fisios y tal, pero cuando me hace falta voy, ¿no? Entonces he ido a varios. Tío, es que al final me acaban mandando cosas que hago yo en la práctica. Y yo digo, ¿pero qué hago aquí si estoy yo luego en la práctica? O sea, es como, pero... O sea, que me siento... O sea, es verdad que muchas veces te dan como unas cositas específicas que te vienen bien y trabajas como específicamente cierta musculatura, tal. Y entonces por eso lo hago, ¿no? Pero que en términos generales, ¿sabes? Si no tienes a lo mejor una cosa muy concreta que trabajar... La práctica es un mantenimiento de tu salud, de movilidad y de tal, brutal, porque si dices, no sé qué tengo en la cadera, me manda a hacer, o no sé qué, me manda a hacer equilibrios, pero si esto gutitas hasta para Gustasana, luego me manda a estirar la cadera, me hace hacer un guerrero, pero si esto es Virabhadrasana, o sea, y es como, pero vamos a ver, entonces, pero claro, que, o sea, lo que voy es que no lo valoramos y nada, y entonces... mantener, como dice Vivi, algo sencillo ya te da las herramientas fundamentales y ya está, y no necesitamos más, no necesitamos más, le damos demasiadas vueltas, queremos llegar, queremos ser competidores de élite, ¿sabes? ¿No? Es como si fuéramos competidores de élite y es un poco lo que decía, ¿no? Pues me cansa ya un poco como esa sensación de que la Ashtanga es muy duro, de tal, ¿no? Es como, pues es duro porque tú lo haces duro, ya está.
¿sabes? Sí. Entonces, bueno, ahí Así que queda. bueno, con eso. Bueno, para, Gracias por escucharnos. Sí. para terminar con una nota un poquito menos seria, hoy veníamos hablando Mercy y yo de que, bueno, que a veces pasan cosas divertidas relacionadas con la práctica, ¿no? Sí. Entonces, vamos a poner también una cajetilla con preguntas, pero creo que en las cajetillas de preguntas no hay espacio suficiente para realmente escribir Sí. una consulta. una historia, Sí, ¿no? sí. Una historia. Entonces Exacto. nos pueden mandar mensajes privados Claro. o incluso en algún momento habíamos hablado de poner para que nos puedan enviar audios. Ah, es verdad. Entonces, en Spotify se puede. Sí, entonces vamos a averiguar cómo es eso porque se nos había ocurrido hacer un episodio con anécdotas divertidas relacionadas con la práctica. O sea, no tienen que ser cosas que te hayan pasado en la práctica. Que bueno, que de cosas divertidas que suelen pasar, ¿no? Que a lo mejor se te escapa un pedo, no sé qué. Bueno, eso es divertido, nos ha pasado a todos. Entonces, bueno, eso no hace falta que esas cosas no hace falta compartirlas porque, bueno, tampoco son, ¿no? Son como normales, ¿no? Sí, hay que apretar bien los bandas, ¿eh? Una banda activo. Sí. Pero bueno, situaciones relacionadas, ¿no? Voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en San Juan. La noche anterior había sido la víspera de San Juan. Y yo me fui, o sea, me levanté a las 5 de la mañana, saqué a la perra, me tomé el café, ¿verdad? Y me fui a la sala, porque yo practico antes, los sábados tengo la guiada a las 8, entonces yo a las 6 empiezo a practicar, hago mi práctica y bueno. Entonces salí de casa y me llevé la basura para tirarla, porque bueno, y todavía era de noche. Entonces yo, cerca de donde yo tiro la basura, hay un hostel. Y entonces, bueno, bajo el coche, iba a tirar la basura y viene un chico caminando que iba a dormir. Que volvía de fiesta, ¿no? Había sido la víspera de San Juan la noche anterior y bueno, venía de ahí. Y me dice, ya a esta hora hay que limpiarlo, dejarlo todo limpio, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Como no sabía ni a qué se refería. Y me dice, no, pero vete a dormir, ¿no? Que es hora, ¿no? Así le digo, dormir, yo estoy empezando, esta es la mejor hora para empezar el día. Y me dice, ¿estás empezando el día? Dios te bendiga. Me pareció muy divertido, ¿no? Claro, es que se me olvida lo extraño que puede ser que una persona se levante, y eso que los sábados me levanto a las 5, que los demás días me levanto a las 4, ¿no? A esa hora, a empezar el día. Entonces eso me pareció como muy divertido. Claro. Y se nos ocurrió pues eso, que nos cuenten un poco de anécdotas, pues de, yo qué sé, si has ido a Mysore, de cosas divertidas que te han pasado en el viaje, de, bueno, cosas relacionadas con la práctica, cualquier cosa, un viaje que hayas hecho. Me parece como para darle un toque de humor a algo que a veces se vuelve un poco serio, ¿no? Claro, sí. Entonces, buena idea. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que ustedes nos compartan vuestras historias y reírnos y compartirlas, todos un poco juntos, ¿no? Y entonces las publicaríamos con los audios de las personas. Si nos mandan audio, lo publicamos en audio. Y si no, lo leemos. Y si no, nos pueden mandar un email o nos pueden mandar un mensaje privado por Instagram. Perfecto. El email es, si quieren, pues mira, si les apetece, desde que escuchen esto, nos pueden enviar emails a maisoreando@gmail.com con vuestras anécdotas o un mensaje privado en Instagram. Audio no nos manden en Instagram porque no lo vamos a poder exportar. Claro. Y luego, bueno, lo tendríamos que pasar nosotros a escrito y la verdad que nos da mucho trabajo y a esto nos está dando bastante trabajo como para crearnos más. Claro. Que muchas veces nos lo creamos. Sí. Y bueno, vamos a averiguar lo de Spotify para que nos puedan mandar audios, porque eso sí que los podremos descargar y usar. Sí, no se publican allí directamente. No sé muy bien, pero bueno, ya lo investigamos y ya les iremos contando. Sí.
Y bueno, por otro lado también les quería contar, porque Merce la ha publicado por Instagram, que nos ha creado unos fantásticos GIFs de Maizoreando. Merce está súper creativa desde que terminó el examen. Me dice, yo me manda y digo, ay, Merce se ha puesto las pilas ahora. Había ganas de volver aquí y entonces tenía lo de los GIFs, lo vi mientras estudiaba, digo... Se me ocurrió la idea y tal, y digo, ay, esto me apetece un montón hacerlo y estaba esperando tener tiempo para... Así que cuando nos etiqueten en story, busquen Maizoreando, que hay varios... Y ya iremos, esos eran como un poco de prueba, pero yo creo que ya iremos añadiendo alguno más... Irá añadiendo Merce, porque yo de estas cosas la verdad que muy poco bueno, hago. Mientras la use ya con eso me doy por vencida, mientras lo use. Y si no, da igual, a mí me divierte y no sé, es como muy gracioso, no sé. Sí. Me parece como original, diferente. Súper original, así que nada, esperamos que les gusten. Bueno, pues nada, nos despedimos. Nos despedimos ya y nos vemos en la siguiente entrevista. Maizoreando. Bueno, un abrazo a todos. Feliz día. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maizoreando. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore, Gokulam. Inhala, exhala. Respira. Krishnamacharya, Patavi Joyce, Sharachi. Parampara. Respiración, Drishti, Bandhas. Practica y todo llegará. Ashtanga Yoga. Jump in the hand. Samastitihi.